¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios elige a las personas para realizar sus grandes obras? Cuando miramos a Gedeón, vemos algo sorprendente. Un hombre débil, sin fuerzas, sin confianza, pero aún así elegido por Dios para una tarea grandiosa. ¿Te sorprende esto? La verdad es que Dios, muchas veces, usa a los que son despreciados por el mundo para confundir a los sabios y fuertes. La historia de Gedeón es un claro ejemplo de esto. Y si te dijera que tu debilidad puede ser la clave para la victoria, que en tus momentos más difíciles Dios puede llamarte para un propósito extraordinario. En este video vamos a profundizar en la historia de Gedeón, un hombre común, pero llamado por Dios para transformar el destino de Israel. Vamos a explorar cómo la fe y la obediencia pueden hacer toda la diferencia, incluso cuando todo parece perdido. Si sientes que estás luchando contra fuerzas más grandes que tú, la historia de Gedeón te mostrará que Dios es capaz de transformar cualquier situación, por más imposible que parezca. Pero el viaje de Gedeón no se trata solo de victorias espirituales. También nos enseña sobre los peligros del orgullo y la idolatría que pueden desviarnos del camino de Dios. Quédate hasta el final, porque vamos a revelar cómo puedes aplicar estas poderosas lecciones en tu vida de fe. Lo que vas a aprender aquí puede transformar tu visión de lo que significa ser elegido por Dios. Gedeón, un hombre común, llamado por Dios en tiempos de opresión de los madianitas. Parece increíble, ¿verdad? Un hombre humilde, de una familia débil, elegido para cumplir un propósito que cambiaría la historia de Israel. En los momentos de mayor desesperación, cuando las circunstancias parecen ser más difíciles, es cuando Dios hace su obra más poderosa. La historia de Gedeón nos muestra cómo, incluso cuando sentimos que no somos nada, Dios ve algo mucho más grande en nosotros. Es un recordatorio de que para Dios, la fe es mucho más valiosa que la fuerza o los recursos. Este hombre, aparentemente insignificante, fue escogido para guiar a Israel hacia la victoria. ¿Cómo es posible? Es sencillo. Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. A lo largo de las Escrituras vemos este patrón una y otra vez. Dios no necesita de los poderosos para realizar su voluntad. En cambio, Él usa a aquellos que están dispuestos a confiar en Él, como lo hizo Gedeón, quien, a pesar de sus dudas, respondió con fe a la llamada divina. Este relato no solo habla de un hombre que lideró una victoria increíble, sino también de cómo cada uno de nosotros, en nuestras propias debilidades, podemos ser usados por Dios de manera asombrosa. La historia de Gedeón nos enseña sobre la fe, la obediencia y la importancia de no caer en la trampa de la idolatría. Nos invita a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo todo claro. Y nos recuerda que, al igual que Gedeón, debemos estar listos para escuchar y seguir el llamado de Dios, sin importar cuán pequeños o incapaces nos sintamos. Israel se encontraba en una situación desesperada. Oprimidos por los madianitas, su tierra era devastada. Las cosechas, que representaban el sustento de las familias, eran destruidas cada año. Los ganados robados, las aldeas destruidas. El pueblo de Israel estaba viviendo un ciclo de sufrimiento constante, sin esperanza de liberación. Fue en este momento, cuando la necesidad era más grande, que Dios intervino de una manera inesperada. Gedeón, un hombre humilde, no era un guerrero, ni un líder prominente. De hecho, se consideraba el menor de su familia y su familia la más débil de toda la tribu. En ese momento, estaba trabajando en un lagar oculto, tratando de salvar algo de trigo para alimentar a su gente, temeroso de lo que los madianitas pudieran hacerle. Pero es en ese momento exacto que Dios lo llama.
un ángel se le aparece y le dice: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Imaginen a Gedeón, un hombre temeroso, escondido, sin confianza en sí mismo, recibiendo una afirmación tan poderosa. Gedeón no entendió de inmediato. De hecho, le preguntó a Dios por qué, si él estaba con Israel, todo seguía mal. Gedeón no solo tenía dudas, sino que también quería señales para asegurarse de que era realmente el llamado de Dios. Y Dios, en su gracia, le dio las señales que pidió. El fuego que salió de una roca fue la confirmación de que, a pesar de ser débil, Gedeón estaba siendo llamado para un propósito divino. Este momento es crucial, porque demuestra que, muchas veces, nosotros también dudamos de nuestra capacidad y de nuestro valor. Nos sentimos pequeños, insignificantes, incapaces de hacer frente a los desafíos que tenemos. Pero Dios ve el corazón. No es nuestra fuerza lo que cuenta, sino nuestra obediencia y nuestra fe. Dios no le pidió a Gedeón que fuera un gran guerrero, solo que confiara en él. Y esto, mis amigos, es lo que nos invita a hacer Dios cada día: confiar. A veces es en nuestras dudas donde más se manifiesta la fuerza de Dios, como lo veremos más adelante con la prueba del ejército. Con el llamado de Dios confirmado, Gedeón comienza a prepararse para enfrentar a los madianitas. Pero antes de reunir a un ejército, Dios lo guía en un paso crucial: destruir el altar de Baal que estaba en su ciudad. Este acto de obediencia no solo desobedecía la idolatría prevalente, sino que también marcaba el comienzo de un cambio espiritual para Israel. Gedeón, sin embargo, enfrentó oposición inmediata. La gente, al enterarse de lo que había hecho, quería matarlo. Fue entonces cuando su propio padre intervino, defendiendo su acción. Esta escena nos enseña que a veces obedecer a Dios puede ser impopular y nos puede llevar a enfrentamientos difíciles, pero la obediencia siempre será recompensada por Él. Dios le dio a Gedeón la tarea de reunir un ejército. Al principio, la respuesta fue impresionante. 32,000 hombres se ofrecieron para luchar. Uno pensaría que con tal cantidad de soldados la victoria estaba asegurada, ¿verdad? Sin embargo, Dios tenía otro plan. En vez de ver la multitud de hombres como una ventaja, Dios vio que la gente de Israel podía caer en la tentación de atribuirse la victoria por su propia fuerza, olvidando que era Él quien les daría la victoria. Es por eso que, antes de entrar en batalla, Dios comenzó a reducir el ejército. Primero, les pidió a los que tenían miedo que se fueran. La mitad del ejército se retiró. Luego dio una prueba adicional, donde solo quedaron 300 hombres. 300. Un número ridículo en apariencia para enfrentar un ejército enemigo mucho más grande. Pero esta fue una estrategia divina. La victoria no vendría por la cantidad de soldados, sino por la fe y la obediencia a Dios. Este es un concepto importante para nuestra vida cristiana. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde parece que tenemos pocos recursos, poca fuerza o poca capacidad para enfrentar un problema. Y eso nos lleva a sentirnos derrotados antes de comenzar. Pero, al igual que en el caso de Gedeón, Dios nos recuerda que no son nuestros recursos lo que importa, sino nuestra fe en Él. Nuestra obediencia es lo que abrirá las puertas para la victoria. La historia de Gedeón nos enseña que cuando Dios está con nosotros, todo es posible, incluso cuando todo parece estar en contra. La batalla estaba a punto de comenzar, pero Dios tenía un plan muy distinto al que cualquier estratega militar podría haber imaginado. No era un ejército armado con espadas y lanzas lo que enfrentaría a los madianitas, sino un grupo de 300 hombres con trompetas, antorchas y vasijas de barro.
Una estrategia inusual, ¿verdad? Pero cuando se trata de los planes de Dios, a menudo nos encontramos con lo inesperado. Dios no necesitaba una fuerza militar convencional. Lo que necesitaba era un pueblo dispuesto a confiar en Él, a actuar en fe, incluso cuando las circunstancias parecían ridículas. El plan de ataque fue claro. Cada soldado debía llevar una trompeta, una antorcha encendida y una vasija de barro que cubriría la luz. En la señal, todos romperían las vasijas y sonarían las trompetas. Imaginen la escena. 300 hombres, al unísono, rompen sus vasijas y suenan sus trompetas en medio de la oscuridad de la noche. Para el ejército enemigo, esto parecía el sonido de un ejército entero. Un ejército que rodeaba por completo sus posiciones. El miedo se apoderó de los madianitas, quienes, confundidos y aterrados, comenzaron a matarse entre ellos. Este milagro demuestra algo crucial en nuestra vida cristiana. Dios tiene la capacidad de usar lo que parece insignificante para realizar grandes cosas. Nos invita a confiar en Él, no en nuestra propia habilidad o fuerza. La victoria no vino por la estrategia humana, sino por la intervención divina. La fe, más que la fuerza, fue la que condujo a Israel a la victoria. Y este principio sigue siendo aplicable en nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a dar lo que tenemos en nuestras manos, sin importar cuán insignificante parezca, Dios puede usarlo para realizar algo grandioso. Gedeón no solo ganó la batalla, también persiguió a los reyes enemigos y los capturó. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino una reafirmación de que la obediencia a Dios, por más extraña que sea, siempre trae bendición. Nos recuerda que debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entendemos por completo. Y, al hacerlo, veremos cómo Él se mueve de maneras poderosas en nuestras vidas, obrando en favor de su pueblo. Tras la gran victoria sobre los madianitas, el pueblo de Israel experimentó un momento de gloria y celebración. Los 300 hombres que habían luchado bajo el liderazgo de Gedeón eran ahora héroes, y Gedeón, por su valentía y liderazgo, fue exaltado por todo el pueblo. Pero a pesar de su éxito, Gedeón cometió un error que cambiaría el curso de la historia de Israel. Después de la victoria, el pueblo quería que Gedeón se convirtiera en su rey, pero él rechazó este ofrecimiento, asegurando que solo Dios era su rey. Sin embargo, aunque rechazó el poder terrenal, Gedeón no se libró de un error muy grave, la creación de un efod de oro. El efod fue una prenda sagrada utilizada en tiempos antiguos, pero en lugar de usarla para honrar a Dios, Gedeón lo hizo como un recordatorio de la victoria. El problema radicaba en que el efod se convirtió rápidamente en un objeto de idolatría. El pueblo comenzó a venerarlo, olvidando que fue Dios quien les dio la victoria y no el objeto que Gedeón había creado. La idolatría, que había sido una de las razones de la opresión de Israel en el pasado, volvió a surgir. Este es un recordatorio claro de cómo, incluso cuando creemos que estamos haciendo algo bueno, podemos caer en el error de poner nuestra confianza en cosas materiales o en nuestros propios logros en lugar de en Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A veces caemos en la tentación de depender de nuestras propias fuerzas o recursos, olvidando que es Dios quien nos da todo lo que necesitamos. A menudo buscamos símbolos, objetos o incluso logros personales para sentirnos seguros, pero la verdadera seguridad solo viene de una relación genuina con Dios. La historia de Gedeón nos muestra que aunque nuestras victorias pueden ser grandes, siempre debemos recordar a quién se la debemos y mantener nuestra fe centrada en Él. Es fácil perder de vista el propósito de Dios en nuestras vidas cuando las cosas van bien,
pero debemos ser cautelosos para no caer en la trampa de la idolatría. La historia de Gedeón no termina aquí. Después de su error con el efod, las consecuencias fueron inevitables. Aunque Israel había experimentado la victoria, la idolatría se apoderó de ellos nuevamente, y la nación cayó en el mismo ciclo de desobediencia que los había llevado a la opresión en primer lugar. Este ciclo nos enseña que, sin importar cuán grandes sean nuestras victorias, necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe y no desviar nuestra mirada de Dios. Después de la muerte de Gedeón, Israel cayó nuevamente en la idolatría y los problemas siguieron. Pero el peor error no vino de la gente, sino de un hombre llamado Abimelec, el hijo de Gedeón. Abimelec era un hombre ambicioso, lleno de deseos de poder. Aunque no fue elegido por Dios para liderar, decidió tomar el liderazgo por la fuerza. En un acto de extrema violencia y traición, Abimelec asesinó a sus propios hermanos para asegurarse el trono. Él se autoproclamó rey, esperando que su ambición lo llevara a la grandeza. Pero, como siempre, cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios, las consecuencias son devastadoras. Abimelec gobernó con mano de hierro, sometiendo a su pueblo a la tiranía. Pero el reino de Abimelec no duró mucho. La justicia divina, aunque tardía, llegó de manera inesperada. Al final, Abimelec encontró su muerte en manos de una mujer que le arrojó una piedra desde lo alto de una torre. Su muerte fue un claro recordatorio de que el orgullo, la idolatría y el afán de poder no solo son peligrosos, sino que también nos llevan a la destrucción. Dios, en su justicia, no dejó impune el pecado de Abimelec, y su final fue un ejemplo de cómo la arrogancia y el deseo de gloria personal conducen al fracaso. La historia de Abimelec nos enseña una lección valiosa sobre la gloria de Dios y los peligros del orgullo. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Abimelec buscaba la gloria para sí mismo, pero solo Dios es digno de toda la gloria. Cuando buscamos nuestra propia exaltación, inevitablemente caemos, porque solo en la humildad y la obediencia a Dios encontramos verdadera grandeza. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre el papel que el orgullo juega en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestro deseo de ser vistos o exaltados nos lleve a tomar decisiones equivocadas? La vida de Abimelec es una advertencia clara de que la soberanía de Dios no puede ser desafiada. No importa cuán grande sea el poder humano, al final Dios es quien tiene el control y Él no permitirá que el orgullo prevalezca. ¿Qué aprendiste hoy sobre la historia de Gedeón? ¿Te diste cuenta de cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades para lograr grandes cosas? Es increíble cómo la obediencia y la fe en Él pueden abrir puertas que nunca imaginamos. Te invito a reflexionar sobre cómo esta lección se aplica a tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando todo parece imposible? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este mensaje. Si este contenido te ha tocado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuevos videos llenos de enseñanzas transformadoras. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, compártelo ahora. No olvides hacer clic en el próximo video recomendado para seguir aprendiendo más sobre la fe. Gracias por acompañarnos. Soy Marco y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.